Bueno, con todos, soy el ministro Bernardo Sánchez. En esta ocasión les voy a hablar sobre el manejo del agua en la agricultura irrigada, análisis de la evapotranspiración de cultivos y los problemas asociados con la salinidad. En primer lugar, les voy a hablar sobre el desafío del agua en la agricultura. El agua es cada vez más escasa y con el cambio climático se agudizará. Por esto, es la manera de cómo manejar el agua en la agricultura es un asunto crítico a considerar. En el uso de la agrícola, el agua existe de forma eficiente y se puede ver afectada por diversos factores. Y uno de los más preocupantes es la salinidad. Una de las principales amenazas es la salinización del suelo y el daño que ocasiona estos cultivos, sobre todo en áreas áridas y semiáridas. En estas áreas el agua para riego es de mala calidad y por ello se genera una acumulación de sales que es perjudicial para la sostenibilidad y la productividad agrícola. Ahora les voy a hablar sobre la salinidad en la agricultura irrigada. La salinidad de un suelo se describe como un fenómeno donde hay una gran cantidad de sales solubles que con el tiempo influyen de manera negativa en la fertilidad de un terreno y en consecuencia en la agricultura de la zona. En donde el riego se vuelve indispensable, como en las regiones áridas y semiáridas, como les expliqué anteriormente, el agua de riego puede concentrar sales disueltas, y esto se debe más que nada por la mala calidad del agua. Como primer punto tenemos la evaporación del agua. Los sales se acumulan por la evaporación del agua de riego, del riego que se aplica. Escasa lixiviación. La escorriente insuficiente no elimina las sales acumuladas, o sea, la corriente. Estrés hídrico. Los raíces no pueden absorber agua, reduciendo el cimiento. Estos temas, estas partes, se voy a explicar más detalladamente en la siguiente exposición. Y ahora tenemos acá, este tipo de situaciones puede convertirse en un ciclo vicioso, ya que primero paso tenemos el río, el cual a menudo, como se explica anteriormente, es de mala calidad, el agua. Luego pasa a evaporación de agua superficial, es cuando el agua se deja de ser agua y se va a la superficie. Acumulación concentrada de sales en el suelo y otros minerales. ¿Esto qué provoca? Provoca el estrés hídrico en las raíces. Y como consecuencia tenemos la reducción de la transpiración y la evaporación, disminución del crecimiento y la productividad y se vuelve a repetir el ciclo. Ahora, este fenómeno es esencialmente crítico en zonas áridas y semiáridas, donde el riego es indispensable y la calidad del agua es a menudo deficiente. Ahora les voy a explicar sobre la evapotranspiración y la salinidad. ¿Qué es la evapotranspiración? Evapotranspiración, o también sus siglas ET, es el proceso por el cual el agua se pierde de la superficie terrestre y convierte en vapor y se desplaza a la atmósfera, el cual produce, el cual se produce por la evaporación del agua y el suelo y por la transpiración de las plantas. La evapotranspiración es un factor clave para definir las necesidades hídricas de un cultivo y su eficiencia productiva. Como podemos ver en la imagen, el agua que está en la tierra de la planta se evapora y eso genera transpiración, y lo cual conduce a la evapotranspiración, lo cual es el conjunto de todos estos factores. Ya. Al pasar esto, al suceder ese tipo de fenómenos que sucede, esto genera estrés salino, la cual significa que la alta salinidad disminuye la tasa de transpiración porque las raíces tienen dificultad para absorber agua. Los efectos varían según el tipo de cultivo y el clima local. Entre los mecanismos del estrés salino está una alta concentración de sales en el suelo, impide que las raíces de las plantas absorban agua, incluso si el suelo está húmedo. Y como consecuencia se tiene que, como expliqué antes, se crea el estrés hídrico, el cual reduce la tasa de transpiración, frena el crecimiento y disminuye significativamente la evotranspiración y el rendimiento de cultivo. Como podemos ver acá en la imagen, la tierra está con un montón de sales y esto hace que la planta deje de ser eficiente y produzca menor tipo de producción en cualquier tipo de planta, ya que esto daña tanto las raíces como el mismo terreno y dificulta la absorción. Ahora les voy a explicar sobre estrategias de manejo del agua. Tenemos dos tipos de estrategias, principalmente en mi investigación, las cuales son el riego por goteo, el cual es un método particularmente útil para controlar la cantidad de agua aplicada y evita el contacto directo con hojas y tallo, minimizando la acumulación de sales en la superficie. Su mecanismo es aplicar agua directamente a la zona radicular del cultivo.
Hay diferentes tipos de aplicar el riego por goteo, pero en este caso estoy mostrando una imagen en la cual se aplica con un tubo que el cual pasa por la planta y va esparciendo gotas. Como su mismo nombre dice, riego por goteo. ¿Qué beneficio nos da el riego por goteo? Minimiza la evaporación superficial y la acumulación de sales en la superficie del suelo, considerando altamente eficiente en condiciones salinas. Ahora, según la segunda estrategia es el riego controlado, el cual es la aplicación de agua según las necesidades exactas del cultivo mediante sensores y tecnología avanzada para monitorear parámetros del suelo y las plantas. Como se puede ver en la imagen, el momento explica tecnología avanzada, como el puede ver, es un caño el cual, y también una especie de termómetro para ver la cantidad de agua y la salinidad del mismo cultivo. Ahora, su mecanismo es aplicar agua según las necesidades exactas del cultivo, monitoreando parámetros del suelo y la planta. Y de beneficio nos trae evitar el encharcamiento, reduce el desperdicio de agua y previene la lixiviación controlada de sales. Ahora les voy a hablar sobre las tecnologías. Las tecnologías emergentes en el manejo del agua. En los últimos años, el uso de tecnologías emergentes ha transformado el manejo del agua en la agricultura. Estas tecnologías permiten un monitoreo más preciso y un manejo más eficiente del agua, incluso en condiciones salinas. Ahora, como tenemos tres tipos de tecnologías emergentes, el primer tipo tenemos tres sensores de humedad, monitoreo en tiempo real del contenido de agua, condiciones de salinidad en el suelo, permitiendo decisiones precisas sobre la aplicación del agua. Como segundo tipo de tecnología tenemos drones e imágenes satelitales. El mapeo de áreas afectadas por los ajustes preciso de métodos de riego, monitoreo eficiente de grandes extensiones agrícolas. Y como tercer tenemos el modelado predictivo, uso de datos históricos y modelado matemático para ver el requerimiento de riego e impacto en la salinidad, proporcionando orientación basada en los datos. Ahora, en el parte de la tecnología del dron, se puede aplicar esta tecnología para crear un mapeo de la zona donde se va a escanear y pasarlo a un modelo 3D para una mejor optimización y aplicar modelos modelados sistemáticos. Ahora, ¿en qué se enfocó mi investigación? Mi investigación se enfocó primero a elegir un artículo base, el cual fue sonido de Science Direct de la revista Q1 de Scopus. La palabra clave del artículo es salinidad, evaporación, transición, gestión del agua y cultura y regadío. Como segundo fue búsqueda adicional. Identifiqué más de 10 artículos relacionados con escopos y académicos publicados en los últimos 5 años sobre la agricultura, la inversión y la sostenibilidad. Y en tercer paso tenemos el análisis detallado, revisión de introducción, metodología de resultados y discusión de artículos base y estudios complementarios. Y como cuarto enfoque, comparación crítica, análisis comparativo y estrategias de gestión tecnológicas y material, impacto en las unidades entre estudios. Ahora, el resultado de este estudio es el primero. Tenemos en el artículo que he buscado, es el riego por precisión, el cual fue publicado en 2021. Los sensores de humedad y plataformas de monitoreo remoto mejoran la gestión del riego en suelos salinos. La agricultura de precisión reduce la salinidad al agua, aplicar el agua al momento necesario. Como segundo resultado es un artículo llamado Efectividad de Técnicas, el cual fue publicado en 2020, el cual habla sobre el riego por goteo subterráneo y la técnica más eficaz, concentrando el agua en las zonas raíces y disminuyendo la salinidad superficial del suelo. Ahora, como tercer resultado tenemos innovaciones tecnológicas, el cual fue publicado en 2019, el cual encuentra sobre drones e imágenes satelitales que permiten el monitoreo de zonas salinas, identificación de áreas problemáticas y optimización de la aplicación en el terreno. Esto se relaciona con las tecnologías emergentes que expliqué anteriormente, como pueden ver en el PPT. Ahora, a las conclusiones que yo he llegado es el impacto crítico en la salinidad. Los problemas de salinidad en la agricultura de regadío son críticos, especialmente en zonas áridas. La acumulación de sales reduce la eficiencia del agua y daña los cultivos. La segunda conclusión, eficiencia de riego. Las prácticas de gestión como riego por goteo y riego controlado optimizan el uso del agua y reducen la salinidad del suelo. Tercera conclusión, tecnologías emergentes, como expliqué anteriormente, en el parte del dron. Son sensores y drones y modelos predictivos, son esenciales para mejorar la gestión del agua, permitiendo decisiones precisas e informadas. Y como cuarta conclusión, integración de enfoques. La combinación de técnicas tradicionales y tecnologías avanzadas en la forma más equilibrada y eficaz de abordar este tipo de problemas de la salinidad. Muchas gracias por todo.